Hola a todos y bienvenidos a Inspira, el podcast donde conocemos a las personas que hacen de IMS una empresa extraordinaria. En este espacio nos adentraremos en las historias de nuestros colaboradores, descubriendo su talento, pasión y el papel fundamental que juegan en el éxito de nuestra organización. A través de entrevistas inspiradoras conoceremos sus motivaciones, sus retos y sus logros, contados desde su propia voz. Prepárate para descubrir la fuerza que impulsa a IMS a la vanguardia, el talento que nos define y la pasión que nos une como equipo. Juntos descubriremos la magia que sucede detrás del éxito. Yo soy Sonia Osorio y esto es Inspira. Hola a todos y bienvenidos una vez más a una nueva edición del podcast Inspira. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros al señor Andrés Rodríguez, un abogado excepcional y un miembro valioso de nuestra familia IMS. Andrés, muchas gracias por estar acá. Bueno, Sonia, muchas gracias a ti por la invitación, complacido de esta oportunidad y muy atento a que podamos tener una buena conversación. Claro que sí, Andrés. Antes de adentrarnos en su trayectoria profesional, que es algo que quiero más adelante, me gustaría conocerlo un poco más a nivel personal. Cuéntenos qué lo motivó a estudiar Derecho. ¿Hubo algún sueño o inquietud que lo impulsó en esa dirección? Bueno, sí, Sonia, mira, yo tendría que contarte que mi papá tuvo una gran influencia en mí. Mi papá ya hoy descansa en paz, pero digamos desde pequeño yo recibí una gran influencia que me fue direccionando hacia el campo de las ciencias sociales. Mi papá, desde pequeño yo observaba que él tenía una inquietud por los temas sociales, políticos, económicos, filosóficos. En la casa había una gran biblioteca de libros de mi papá y cuando yo iba a ver qué libros leía mi papá, solo encontraba esos temas. Entonces, en la medida en que fui creciendo y me fui instruyendo en el colegio, empecé a optar por temas relacionados con el campo de las ciencias sociales, un poquito en detrimento del campo de las ciencias exactas o la ingeniería o las matemáticas. Ya cuando llegó el momento de escoger una carrera, identifiqué al derecho como la carrera que más se identifica y que es como una especie de compilación de todas esas ciencias sociales que mi papá me venía inculcando desde pequeño, junto con lo que me enseñaba y la lectura, y eso fue lo que me motivó un poquito a estudiar derecho. Además que tenía como dos inquietudes muy importantes relacionadas con la justicia y la igualdad, y sentía o percibía el derecho como aquella herramienta que nos iba a permitir o que le permite a una sociedad lograr esos propósitos de una sociedad más igualitaria y una sociedad más justa. Me ha llamado la atención, Andrés, que antes de dedicarse al derecho usted consideró estudiar filosofía. ¿Qué lo llevó a explorar esta área y cómo ha influido en su enfoque como abogado? Yo tuve un gran profesor de filosofía a quien admiraba mucho. Entonces, en alguna parte de mi vida identifiqué a la filosofía como ese campo históricamente primigenio del saber. O sea, digamos que la filosofía en tiempos antiguos era, la respuesta a preguntas básicas que las personas se hacían sobre, el origen del mundo en el que vivimos, del universo, el origen de la sociedad, el origen mismo del ser humano. Y poco a poco la filosofía se fue desglosando y de ella se derivan saberes que hoy son muy específicos, como la sociología, la psicología, el derecho, la ciencia política y la comunicación social. Entonces yo identificaba la filosofía como esa rama primigenia, como te decía, del saber, y eso me atraía mucho. Ya en el momento antes de escoger la carrera quería algo que combinara lo teórico con lo práctico y que no fuera únicamente teórico, y por eso finalmente terminé convirtiéndome en un abogado. La filosofía para usted representa como la madre del conocimiento. Y es exactamente eso, Sonia. Es dudar de todo para así cosechar nuevos conocimientos. Así es. Y fíjate que la duda es lo que ha llevado al ser humano a construir y a responder dudas sobre la existencia misma. O sea, si no dudáramos de nada, tal vez no tendríamos muchos de los avances científicos o tecnológicos que hoy tenemos. Por eso es que yo sé que nada sé. Una frase clásica de la filosofía. Andrés, todos enfrentamos miedos en algún momento de nuestras vidas. ¿Cuál ha sido uno de sus mayores miedos y cómo los ha superado? Digamos que volviendo un poquito a la influencia paterna, mi papá desde pequeño siempre me decía que no había que tener miedo, que el 80 o casi que el 90-95% de los miedos que tenemos los seres humanos solamente existen en nuestra imaginación y casi nunca se reflejan en la realidad, son muchos supuestos. Entonces yo he tenido miedos, como cualquier ser humano normal. Al empezar mi carrera tenía un temor a creer que no iba a poder desarrollar todo lo que quería ser como abogado, pero finalmente la realidad me demostró que sí tenía esa capacidad y que, como te decía, un gran porcentaje de los miedos en realidad solamente existen en nuestra imaginación.
Bueno, hablemos un poquito de su gusto particular por el rock. Parece ser una parte importante de su vida. ¿Qué le atrae de este género musical y cómo ha influido en su forma de ser? En mi infancia, en mi adolescencia, el rock era la música que prácticamente todo el mundo escuchaba. Todo el mundo compraba una guitarra y aprendía a tocar guitarra. Todo el mundo formaba una banda en el colegio. Era algo, digamos, de esa época que yo viví, que hoy en día no existe tanto. También, digamos, se dice que el rock está un poquito en vías de extinción. No hay tantos grupos nuevos como cuando yo viví esa época. Pero el rock me gustaba como su sentido de rebeldía, un poquito volviendo al tema que tú decías de la duda, de preguntar por todo, ese rock de los 60, de los 70, de la misma década del 90, y eso era, digamos, lo que más me atraía, además del gusto por la música, que aprendí a tocar instrumentos. El rock está sin duda pues en vía de extinción, ha sido superado por otros géneros musicales posiblemente en la actualidad, pero pues no ha perdido como esa esencia de siempre ser una música para gente joven. Y eso, digamos, me parece muy valioso de este género. ¿Cuál es su banda favorita de rock? ¿Rock en español o rock en inglés? En rock en inglés tengo varias. Me gusta mucho el Led Zeppelin y una pues ya más de mi generación, que es Radiohead. Y en rock en español pues admiré mucho a Soda Stereo y a Gustavo Cerati, pues que dejaron un hito muy, muy importante. Y Led Zeppelin me parece que en sus letras guarda un poco de filosofía. Sí, seguramente. y yo creo que si hablamos de filosofía, también Pink Floyd podría ser un referente bien importante. Profundo. Bien, ¿qué lo motivó a unirse a esta empresa? ¿Cómo describiría sus aportes a la empresa y al equipo durante su tiempo aquí? IMS es un grupo empresarial conformado por varias empresas que se dedican a distintas actividades económicas. Eso ya para un abogado es un reto porque son distintos los riesgos jurídicos a los cuales se expone una de las empresas que, por ejemplo, está dedicada a la prestación de servicios de telecomunicaciones en el campo masivo, a otra empresa del grupo que está relacionada con el sector fintech. Entonces en IMS he encontrado como multiplicidad de retos porque a veces un abogado de empresa trabaja en una sociedad que tiene una sola actividad económica. Acá son varias porque eso es un conglomerado de empresas. Entonces eso desde el punto de vista profesional ha sido para mí bastante retador. El aporte que yo le he dado al grupo empresarial está relacionado con el dar la seguridad jurídica a los negocios y transacciones que los líderes de esta empresa quieren realizar, al identificar los riesgos jurídicos a los cuales estamos expuestos y a tratar de mitigarlos de la mejor manera posible. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que ha enfrentado en su carrera como abogado en IMS y cuál ha sido la mayor satisfacción? Recientemente he asumido un reto relacionado con temas legales, pero también con temas comerciales, y es el de liderar el área comercial en materia pública de IMS. De consolidar, digamos, la participación de IMS en licitaciones, en contratos con el Estado, que era, digamos, un poco un área no muy explotada en esta empresa. Estábamos muy ligados o muy orientados a tener clientes en el sector privado. Habíamos descuidado un poquito la contratación pública, pues que es fuente de una gran cantidad de oportunidades comerciales para una empresa o para un grupo empresarial como el nuestro. Entonces, los accionistas me encargaron esa tarea. La hemos venido desarrollando con un equipo. Ya hemos tenido unos logros importantes como una licitación bastante grande que nos adjudicaron recientemente y un proyecto en telecomunicaciones que vamos a adelantar, y tenemos pues otros retos por alcanzar en este campo, pero considero yo que ha sido como la experiencia más gratificante que he tenido en mi trayectoria en este grupo empresarial. Andrés, ¿qué cualidades considera importantes para un buen líder en el ámbito legal? ¿Ha habido algún líder en su trayectoria profesional que lo haya inspirado? Yo pienso que un líder legal debe inspirar confianza. Cuando tú confías en que tu abogado sabe cómo hacer las cosas, en que tu abogado te está asesorando de manera correcta, un empresario y el grupo de trabajadores que lo acompañan se van a sentir, digamos, más tranquilos, más seguros. Entonces, un buen líder jurídico debe transmitir confianza. Asimismo, debe tener habilidades comunicativas para expresar los riesgos que está identificando, el sentido de su asesoría, debe tener una buena comunicación. Debe ser una persona que tenga capacidad de negociación, porque es muy importante a veces llegar a consensos y el líder jurídico debe priorizar y debe dar su asesoría en estos campos. Y por último te diría que un buen líder jurídico debe ser una persona orientada a producir decisiones asertivas en defensa de los intereses de la empresa, en conciliación con los intereses de los trabajadores, de los clientes y de los mismos accionistas. Para responder tu otra pregunta, una persona que me inspiró mucho en mis primeros años de ejercicio profesional fue mi primer jefe. Yo en él vi un gran liderazgo y yo creo que ha sido como el abogado que más me ha marcado profesionalmente.
¿qué legado o huella le gustaría dejar en IMS y en la comunidad jurídica? ¿Hay algún sueño que usted quiera cumplir de la mano de IMS? Sí, Sonia, claro que sí. Yo pienso que el propósito de la función que yo desarrollo en IMS es trabajar con sus líderes, con sus accionistas, con sus directivos en consolidar este grupo empresarial, que digamos yo la llamaría aventura de emprendimiento, sea un proyecto que se pueda consolidar en el tiempo y no como sucede muchas veces que sea un proyecto que tal vez muera en unos años. Yo sé, digamos, que la intención de los accionistas es esa, que esta sea una empresa que perdure mucho en el tiempo, que ojalá pasen las generaciones y vengan otras personas y continúen consolidando este grupo internacionalmente, inclusive que podamos salir de Colombia, conquistar mercados en otros países. El legado que yo le pretendo dejar a IMS en ese sentido es el de dejar en sus trabajadores una cultura en la cual se resalten los valores éticos, un amor y un compromiso por la empresa y un sentido, digamos, de lealtad con sus accionistas y sus directivos. Y es también el de dejar la empresa blindada a nivel legal lo más posible y asimismo mitigar la mayor cantidad de riesgos legales que se presenten. Bien, vayámonos por el lado reflexivo e inspirador, Andrés. Cuéntenos sobre una experiencia personal o profesional que le haya marcado significativamente y que crea que pueda ser una fuente de inspiración para nuestros oyentes. Sí, Sonia, mira, yo haciendo memoria, creo que una experiencia que me marcó profesionalmente de gran manera la tuve en mi primer trabajo. Yo era muy joven en esa época, tenía tal vez un año de experiencia, tenía 24 o 25 años, y la función que me delegó mi jefe en ese momento fue la de negociar con el sindicato de la empresa, y era un sindicato que, digamos, tenía pretensiones bastante altas, hacían huelgas, eran bastante agresivos, y yo me sentía muy joven para negociar con ellos. Yo pensaba que necesitaba 15, 20 años de experiencia, y mi jefe pues me dio la confianza y me dijo: en realidad usted no necesita experiencia, usted no necesita años, usted lo que necesita es saber lo que tiene que hacer, asumir una posición con carácter y tener capacidad de negociación con ellos. Y efectivamente desarrollé esa labor, superé los miedos que tenía, y la negociación que tuvimos con el sindicato, digamos que fue bastante efectiva, y me pude dar cuenta, gracias a la confianza que me dio mi jefe en ese momento, que yo podía hacer más cosas de las que creía que era capaz. A veces uno se limita mentalmente y cree que necesita un poco más de experiencia, y resulta que ya la experiencia la va construyendo uno a partir del paso que da. Exactamente, y fíjate que no solamente aplica para el ejercicio del derecho, sino para muchas cosas en la vida, que a veces tú no te sientes preparado para hacer algo, que esperas es estar preparado para ejecutar, y tal vez entonces te pasa el tiempo y nunca lo hiciste. Así es, tal cual. ¿Qué consejo o mensaje le daría a las nuevas generaciones que se están iniciando en el mundo del derecho? Creo que es muy importante que las nuevas generaciones comprendan que el ejercicio del derecho requiere de constante estudio y de constante actualización. Es muy importante que los abogados, después de que se gradúen de la universidad y después de que hagan sus especializaciones y maestrías, continúen estudiando todo el tiempo, se actualicen, revisen las nuevas normas, revisen la nueva jurisprudencia, lean y revisen a los nuevos doctrinantes, a las nuevas obras que se producen en materia jurídica. También es muy importante que los abogados ejerzan su profesión en un marco ético para que la profesión sea valorada socialmente. Yo creería que eso es lo más importante que las nuevas generaciones deben tener en cuenta para poder consolidar o la importancia que deben tener los abogados en una sociedad. Señor Rodríguez, muchísimas gracias por aceptar esta invitación al podcast Inspira y por compartir con nosotros su inspiradora historia. Ha sido un verdadero placer conocerlo y aprender de sus experiencias. Muchas gracias, Sonia, el placer es mío. Muchas gracias por la invitación y espero que este podcast le pueda dejar una buena enseñanza y experiencia a los oyentes.